Bien, buen día a todos. El propósito de este ejercicio es revisar el análisis de gran señal, concretamente. Este ejercicio corresponde a un examen realizado el semestre pasado, en el segundo semestre del 12 de 2012. Aunque se han hecho varias preguntas en este examen, me voy a concretar específicamente en la solución de este problema en su análisis de gran señal. Este es un amplificador diferencial construido a base de MOSFETs y transistores bipolares. Se están dando unas especificaciones en cuanto a las diferentes características como el voltaje Early, la resistencia de salida, el valor de eta BT, los voltajes de encendido, V gamma, de los transistores bipolares, el voltaje colector emisor de saturación, el beta que es de 100, y algunas características de los MOSFET, KN medios, 5 milis, BT 2 voltios. Todas estas especificaciones están en este cuadro, concretamente. Vamos a partir de que todos los transistores se encuentran en región activa o región de saturación, para que el análisis tenga algún sentido. Y el propósito es realizar además el análisis de gran señal en función del voltaje diferencial. Se están entregando unos valores de polarización ya dados. Un ejercicio interesante para quienes están viendo este video es realizar la polarización del circuito completamente. Realizar la polarización. Y en esta incluir, voy a llegar a concluir los valores exactamente que aparecen aquí. Aquí estamos haciendo la corriente por Q5, en este caso esta corriente. La corriente por Q5 son 4 miliamperios, por Q7, que es la otra fuente de corriente que se encuentra, son 5 miliamperios. Todo esto es en DC. Todo esto es en DC. El voltaje de salida 1, V sub 0,1, en DC se está diciendo que son 7.5 voltios. El voltaje de salida de Q5, el voltaje del colector de Q5, este punto de acá, se está diciendo que son 2.7 voltios. Todo esto DC nuevamente. El voltaje colector de Q7, que es está justo en el punto intermedio de los dos transistores MOS, es de 3.2 voltios, menos 3.2 voltios, si tiene sentido, menos 3.2 voltios. V sub 0,2, que es el voltaje de salida 2, el voltaje del drain del transistor M2, es de 5 voltios. Aquí ya se aprecia que este transistor no es completamente simétrico, mejor que este par diferencial no es completamente simétrico, dado que por un drain de M1 tiene 7.5 voltios y en drain de M2 tiene 5 voltios. Los voltajes de base de Q1 y de Q2, es decir, en estos puntos se da una polarización de 2 voltios. Y los voltajes de gate de M1 y de M2 son 0 voltios en DC. Todos estos valores están señalados en este cuadro. Y reitero, un buen ejercicio es dejar que el observador de este video calcule la polarización y llegue a confirmar estos mismos valores. Vamos denotando nuevamente el proceso para realizar el análisis de gran señal en un circuito como estos. Voy a borrar todas las polarizaciones que tenemos aquí anotadas para efectos de no complicar demasiado la gráfica. ¿Sí? Bien. El primer paso en todo proceso de análisis de gran señal es polarizar, algo que ya acabamos de hacer. Y polarizar se entiende como definir el estado de los transistores, que se espera que sea en región activa o región de saturación. Sin embargo, más que definir el estado, me interesa conocer el punto de partida o el punto de operación. ¿Cuál es el valor sobre el cual estoy moviendo la señal, tanto hacia arriba como hacia abajo? Aunque esto no sea una condición necesaria para hacer el análisis de gran señal, sí nos da un punto de partida importante para poder llegar a suponer cuál es el transistor que se lleva el manejo. Recordemos que hablar del manejo de gran señal se refiere
a definir los valores de la entrada y de la salida, los valores de la entrada y de la salida máximos o mínimos, mejor, extremos, para garantizar que ningún transistor salga de región activa, mejor, para garantizar que todos los transistores estén en región activa o de saturación, como corresponde en los MOSFETs. Una vez polarizado el circuito y confirmado que todos los transistores estén en región activa o de saturación, se procede al siguiente paso, que es tal vez el más importante de todo este proceso de gran señal, y es definir las tendencias. Dado que Vin, en este caso el voltaje diferencial aumente, y posteriormente analizarlo cuando el voltaje diferencial disminuye. Cada uno de estos movimientos define una tendencia. La tendencia se refiere a determinar a qué región tiende cada transistor. ¿A qué región tiende? Sabemos que partimos de región activa. Hay que determinar si el transistor tiende a corte, tiende a saturación o tiende a triodo, en el caso correspondiente. Esto me va a facilitar el manejo o el análisis del manejo. Me va a concentrar o a focalizar para no tener que plantear todas las ecuaciones que puedan surgir, sino únicamente las necesarias. Revisaremos las tendencias, posteriormente haremos un supuesto. Vamos a suponer cuál transistor se lleva el manejo. Esto es importante, no necesariamente puede ser al azar. Es decir, cuál transistor conmuta primero. ¿Cuál conmuta primero? Dependiendo de esto, de que se elija un transistor particular, ya se definirá la condición límite. Dependiendo de cuál transistor se lleve el manejo. Hay más fases que las voy a relatar. Alcanza el espacio aquí para poderlas escribir. Después de que supongo cuál es el transistor que se lleva el manejo, revisaré si ese supuesto es válido o no. Esto es comprobándolo. ¿Y cómo lo hago? Es verificando que todos los demás transistores, diferentes al transistor que se lleva el manejo, que todos los demás transistores sigan en región activa o región de saturación. Y finalmente deberé calcular el valor de la entrada o el valor de la salida, o ambos, que causan que este transistor que elegí, que se lleva el manejo, llegue a la condición límite. Ahí concluiría mi análisis de gran señal cuando miro, por ejemplo, el voltaje de entrada diferencial subiendo, y después haría el mismo proceso para determinar el manejo cuando el voltaje diferencial de entrada. Seguiremos entonces los pasos. Vamos a revisar las tendencias de estos transistores a medida que Vin o el voltaje diferencial aumenta. Y cabe anotar que este ejercicio se puede hacer también preguntando qué pasaría si el voltaje común aumenta, o suponiendo una entrada apagada, por ejemplo Vin 2, revisar qué pasaría con el transistor, el amplificador, cuando Vin 1 aumenta. Para definir las tendencias, entonces, lo primero que hay que identificar es cuáles son los movimientos de señal. Aquí vamos a decir que el voltaje diferencial es Vin 1 menos Vin 2, para poder decir qué pasa cuando el voltaje diferencial aumenta. En este caso el voltaje Vin 1 aumenta y el voltaje Vin 2 disminuye. Definir las tendencias, vuelve y juega, es determinar a qué tiende cada transistor, y para eso voy a necesitar todos los voltajes, base, colector, emisor, las corrientes, que definiré aumentando en algún sentido, voltajes de gate, drain y source, dependiendo del transistor. Inicialmente tengo que Vin aumenta, Vin 2 disminuye. Puedo decir que efectivamente el voltaje de la base también aumenta. El condensador aquí se analiza particularmente como una fuente de voltaje. Estamos suponiendo que el valor del condensador es suficientemente grande para que la frecuencia de operación, sus variaciones en AC sean nulas o su impedancia sea cero.
Sin embargo, el análisis que estamos haciendo aquí es de C más AC. El mejor modelo es el de una fuente de voltaje, cargada al voltaje al valor de polarización. Después miraremos esto con más detalle. Vein aumenta hace que el voltaje de la base de Q1 aumente. Como tengo un modelo que me dice que entre base y emisor tengo una fuente de voltaje de valor B gamma, puedo afirmar sin lugar a dudas que el voltaje de la base del emisor aquí también está aumentando. Sigo revisando con BI2 disminuyendo, tengo que también el voltaje de la base disminuye y por tanto el voltaje del emisor de Q2 también disminuye. Vuelvo a preguntarme qué pasa con las corrientes del transistor. Aquí debo recordar que cuando estoy hablando de un voltaje diferencial en un circuito que está simétrico, o mejor, un circuito, un par diferencial, habrá un punto que podremos denominar como tierra virtual, que sé que en AC tiene movimiento cero, es decir, que solamente su valor de voltaje va a ser exclusivamente el voltaje de C. Analizar las tendencias se hace únicamente con los movimientos de señal, es decir, con el valor AC de las señales. Esto significa que el voltaje en este punto en particular se mantiene constante, no se mueve. Y con eso yo puedo decir, puedo afirmar que si este voltaje en el emisor, de Q1 aumenta, el voltaje sobre esta resistencia también aumenta en esta proporción. De manera que la corriente sobre esta resistencia aumentaría en el sentido de izquierda a derecha. Caso similar pasará en la otra resistencia 50 ohmios, en donde si el voltaje disminuye, yo estoy viendo que sobre esta resistencia de 50 ohmios, tengo un punto que está quieto, y un punto que está disminuyendo. El voltaje diferencial sobre ella aumenta en el sentido más o menos de izquierda a derecha. Por tanto, la corriente aumenta en este sentido. ¿Sí? Aumenta en este sentido. Y aquí ya puedo ir deduciendo cosas. Dado que la corriente por gate es cero, esto lo puedo afirmar sin lugar a dudas, toda la corriente que viene por este transistor pasa por esta resistencia. Aquí estoy afirmando que si la corriente de emisor aumenta hacia abajo, aumenta entrando al transistor, la corriente colectora aumenta saliendo del transistor. La relación entre emisor y colector es un valor alfa, que es cercano a la unidad. Por tanto, si la corriente aumenta y sobre esta resistencia de 5K aumenta la corriente, su voltaje también va a aumentar en este sentido más o menos. Dado que el punto de menos 10 voltios se queda quieto en AC, yo puedo afirmar sin lugar a dudas que el voltaje en este punto, en el gate de M2, aumenta. De igual forma, la corriente por Q1 está aumentando hacia arriba, por la que habíamos encontrado en el emisor. Esto causa que también la corriente por esta resistencia 5K aumente en este sentido, generando una caída de potencial sobre esta resistencia y haciendo entonces que el voltaje del gate de M1 disminuya. Tenemos entonces que el voltaje en el gate de M1 está disminuyendo y en el gate de M2 está aumentando. Esto tiene sentido dado que tenemos un par diferencial con entrada diferencial. Yo voy a encontrarme cuestiones similares en las bases de los dos transistores Q1 y Q2. Si tengo entonces una entrada en gate que está disminuyendo, en el otro gate está aumentando, pasa algo similar a cuando le estoy aplicando a los bipolares Q1 y Q2 una señal diferencial que aumenta en un sentido, aumenta en Q1 y disminuye en Q2, en la base de Q2. Puedo afirmar también que estoy sobre M1 y M2 se está aplicando una entrada diferencial. Por tanto, aquí tengo nuevamente una tierra virtual. ¿Sí? Quitar estos valores por acá para facilitar la comprensión de este tema.
Dado que tengo una tierra virtual, entonces en el source o en el punto común de los dos transistores diferenciales, puedo afirmar nuevamente que si el voltaje del gate de M2 aumenta, el voltaje del source también aumenta. El voltaje del gate de M1 disminuye, el voltaje del source de M1 también disminuye. Invito a quien ve este video encuentre las razones por las cuales el voltaje del gate implica el movimiento en el voltaje del source de igual forma. La demostración se hace más bien por contraejemplo, buscando las dos otras condiciones, suponiendo que el voltaje del source se mantiene quieto, suponiendo que aumenta, y encontrar allí algunas contradicciones. Una forma también de explicarlo es mencionar que en pequeña señal, cuando se hace análisis de ganancias, la relación de ganancias entre el gate y el source es positiva siempre. Eso significa que si el gate aumenta, el source aumenta, pero la proporción en la cual aumenta el source es inferior a la proporción en cómo aumenta el gate. Siempre hay una relación de ganancia entre gate y source que es inferior a 1. Ok, con esto en mente, con el voltaje del source de M1 disminuyendo, yo puedo decir que la corriente está aumentando en el sentido derecha-izquierda, porque sobre la resistencia de 200 ohmios hay una caída de potencial de más o menos de derecha-izquierda. Similar situación pasa con el transistor M2, en donde yo puedo afirmar que la corriente pasa de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, el sentido más o menos, dado que aumenta en el source de M2 y se queda quieto el punto común. Con estas dos corrientes en este sentido yo puedo afirmar nuevamente que la corriente por el drain de este transistor M1 aumenta hacia arriba, y por tanto sobre la resistencia de un K hay una caída potencial de esta forma, y yo puedo afirmar entonces que el voltaje en el drain de M1 aumenta. Similar situación ocurre con el drain de M2. La corriente que cae sobre esta resistencia causa una caída de potencial más o menos de arriba hacia abajo, generando entonces un voltaje en drain que disminuye. Me hace falta analizar los transistores Q7, Q8, Q3, Q5 y demás. Aquí cabe resaltar que estos transistores Q7, Q8 no están teniendo modificaciones en su señal, son fuentes de corriente. El voltaje en la base se mantiene constante en principio, esa es la idea. El único movimiento que está causándose sería en el colector de Q7. Sin embargo, aquí ya estamos diciendo que el voltaje en el colector de Q7 se mantiene constante, dado que la entrada es diferencial. De manera que sobre el transistor Q7 ocurren situaciones particulares. No hay movimiento de señal bajo ninguna circunstancia. Tengo la base quieta, el colector quieto, el emisor quieto. Todas las corrientes y voltajes que tiene este circuito son DC. En AC no los estoy analizando, no es una tendencia de movimiento. Lo mismo ocurre con el transistor Q5. Todos ellos no tienen una señal de entrada aplicada sobre ellos que modifique sus valores de voltaje y de corriente. Y además estoy generando que el voltaje en el colector del transistor Q5 se mantenga quieto, de manera que nuevamente todas las corrientes sobre ese circuito se mantienen constantes. Con esos análisis realizados ya puedo determinar las tendencias del transistor, de los transistores, y puedo preguntarme entonces ¿qué pasa con Q1? ¿A qué tiende Q1? Digo que Q1, si está aumentando su corriente, o mejor, si estuviera aumentando su corriente en el sentido del emisor hacia el colector, yo podría estar pensando que el transistor tiene saturación. Aquí lo que está sucediendo es que la corriente está aumentando en el sentido contrario al transistor Q1. Acabo de darme cuenta, o acabo de observar, que la corriente del transistor está aumentando en el sentido de entrando al transistor, cuando es un transistor PNP, lo que me causa que la corriente neta sobre el transistor Q1, la corriente según la polarización del circuito, es decir, la corriente de emisor a colector, disminuye.
Eso me hace decir que el transistor tiende a corte. Recordemos que la condición de un transistor para que no esté en corte es que la corriente de emisor sea mayor que cero. Corriente de emisor entendida si es un PNP como entrando el emisor, y si es un NPN saliendo del emisor. En este caso estamos diciendo que la corriente está entrando al transistor, que la corriente entrando al transistor disminuye, por tanto Q1 tiende a corte. Q2, por el contrario, yo estoy aquí afirmando que su corriente aumenta en el sentido de la corriente del transistor. Luego puedo decir que no tiende a corte. Y lo otro que tengo que analizar es qué pasa con el valor colector emisor, o en este caso emisor colector, ya dado que son PNP. Voltaje emisor colector, el emisor está disminuyendo, el colector está aumentando, por tanto la resta disminuye y estoy dejando de cumplir la condición que el voltaje colector emisor sea mayor a 0.2. Por tanto el colector tiende a saturación, perdón, el transistor Q2 tiende a saturación. Emisor disminuye, colector aumenta, se estrecha el voltaje emisor colector. M1, tengo que su corriente está aumentando hacia arriba, del source al drain, y la corriente natural del transistor es del drain al source. Significa que la corriente de drain source está disminuyendo, por tanto M1 tiende a corte. Y en el sentido opuesto, M2, si estamos diciendo que su corriente baja de drain a source, luego está aumentando de drain a source. Recuerda que aquí estamos colocando todos los sentidos de la corriente en el sentido en el que aumentan. Si eso es contrario a la corriente de polarización, si esto tiene un sentido contrario a la corriente de polarización, usted puede afirmar que está disminuyendo en el sentido de la corriente de polarización. Aquí estamos diciendo la corriente está aumentando, sobre M2 está aumentando en el sentido de la corriente de drain source. No puedo afirmar entonces que el transistor llegue a corte. Sin embargo, si estoy diciendo que el drain de M2 está disminuyendo, el gate está aumentando, que su condición voltaje drain gate debe ser mayor que menos B threshold. Por tanto debe ser mayor que un número, que una constante. Si drain disminuye y gate aumenta, se está estrechando esta relación y se está cumpliendo cada vez menos la condición de que fuera mayor que menos B threshold. De manera que yo puedo afirmar que el transistor M2 tiende a triodo. Recordemos que para hablar de que el transistor no esté en corte, la corriente drain source debe ser mayor que 0, o mejor aún, que el voltaje gate source sea mayor que V threshold. Reitero que los transistores Q3, Q5, Q4, Q6, Q7 y Q8 no los estoy teniendo en cuenta para este análisis, dado que sobre ellos no hay movimiento de señal. En este caso, por ejemplo, el Q8, colector, emisor y base están manteniéndose constantes. Invito a que se tome una pausa y se asegure de que se está entendiendo por completo el valor de estas tendencias de los transistores para poder seguir con el siguiente proceso. El siguiente proceso se refiere a hacer un supuesto, definir cuál de los transistores es quien se lleva el manejo. Aquí uno puede hacer una serie de análisis, suponiendo algunos valores, suponiendo algunas tendencias. Yo voy a tomar como criterio en este caso que tengo un amplificador que tiene una ganancia relativamente alta, por tanto los transistores que mayormente manejan señal son los transistores más cercanos a las salidas, los transistores más cercanos a V1 y a V2, que son los MOSFETs. Y de nuevo, por un criterio de facilidad, voy a suponer que M1 tiende a corte, dado que es más fácil colocarlo en las condiciones límite y verificar que los demás transistores no estén en la región, se mantengan en la región activa. Yo he estado diciendo que Q1 tiende a corte, que Q2 tiende a saturación, que M1 tiende a corte, esto solamente con el voltaje diferencial aumentando, y que M2 tiende a triodo. La siguiente fase que uno hace después de suponer es llevarlo a la condición límite. Te reitero,
Voy a suponer que este transistor, que M1 es el que se lleva el manejo por corte. Por tanto lo voy a colocar en la condición límite. Y la condición límite de un transistor MOS cuando tiene corte es que su corriente drain source es igual a 0 y que su voltaje simultáneamente, el voltaje gate source, es igual a V threshold. Bien. Esto me define algunas características particulares. Por facilidad en esta gráfica voy a dejar solamente unos valores de algunas flechas, algunos sentidos, para que no se me llene de tantas cosas y sea más claro el mensaje. Decíamos que Vein 1 aumentaba, Vein 2 disminuía. Decíamos que la corriente en este transistor aumentaba en este sentido, disminuía en este sentido. Que la corriente por M1 aumentaba hacia arriba, que la corriente por M2 aumentaba hacia abajo. De pronto convenga decir que este voltaje en gate disminuía y que este voltaje en gate aumentaba. Hemos dicho que M1 está tendiendo a corte y vamos a suponerlo en la condición límite. Por tanto, yo estoy diciendo que la corriente por este transistor M1 es 0. De manera que yo puedo afirmar que si la corriente por M1 es 0, toda la corriente que venía por Q7, que es los 5 miliamperios, estarían viajando por este transistor M2, 5 miliamperios. Tenga presente que aquí ya no estoy haciendo un análisis AC, sino un análisis AC más DC, y estoy contemplando los valores de C del transistor. Tengo que determinar entonces una comprobación en la cual tengo que garantizar que ninguno de los transistores ha salido de región activa. Por ejemplo, si el transistor M1 está en el límite de corte, yo ya puedo decir que el transistor M2 tiene 5 miliamperios de corriente, y eso me implica un voltaje en drain. V sub 0,2 es igual a 0 voltios, AC más DC, 10 voltios menos 5 miliamperios por 2K, exactamente 0 voltios. Puedo además afirmar que como el voltaje en este punto, el colector de Q7, se ha mantenido quieto en AC, su valor es estrictamente igual al valor de polarización, que ya me lo habían dado, y es menos 3.2 voltios. Y puedo también afirmar cuánto vale el voltaje de source de este transistor M2, dado que tengo en este punto de la resistencia, menos 3.2 voltios, una corriente de 5 miliamperios, por 200 ohmios me da 1 voltio, una caída de 1 voltio sobre esta resistencia, de manera que sobre el source del transistor tengo menos 2.2. También puedo encontrar el valor de voltaje del source de M1, dado que su corriente es 0. Sobre la resistencia de 200 ohmios no hay caída de potencial. Luego también tengo menos 3.2 voltios en source. Puedo también encontrar cuánto vale el voltaje del gate en ese instante. Dada la condición de límite, el voltaje gate source es igual a V threshold. V threshold en este caso es 2 voltios. Luego, si tengo el voltaje de source de menos 3.2 voltios, el voltaje de gate sería menos 3.2 voltios más 2, es decir, menos 1.2 voltios. El voltaje de gate de M1 es igual a menos 1.2 voltios. ¿Sí? Recuerda que estoy justo en la condición límite, voltaje gate source igual a 2 voltios. El voltaje de gate entonces es menos 1.2 voltios, y eso ya me determina una corriente sobre esta resistencia de 5K. Menos 1.2 menos 10
8.8 voltios sobre 5K, 1.76 milis, 1.8 milis, 1.8 miliamperios. La idea es que a medida que voy haciendo los análisis, los cálculos, puedo ir comprobando en algunos transistores si no han conmutado primero. Aquí ya puedo observar, por ejemplo, que la corriente sobre el transistor Q1 es también 1.8 miliamperios. Estoy tomando un beta de 100, por tanto la corriente colector y la de emisor son prácticamente iguales. Puedo afirmar que la corriente de emisor es 1.8 miliamperios en este caso. Yo sé que el transistor Q1 tendía a corte. Ya he comprobado que Q1 no está en corte cuando el transistor M1 está en el límite entre corte y activa, entre corte y saturación. Aquí se ve la necesidad de las tendencias. Yo hubiera podido creer que Q1 tendía a saturación, por tanto la comprobación que debería hacer no es la de corriente, sino el voltaje emisor colector. Sin embargo, ya analicé que el transistor Q1 tiende a corte. Sin embargo, vuelve y juega. Cuando el transistor M1 está justo en el límite entre corte y saturación, causa que el voltaje de gate sobre este transistor sea menos 1.2 voltios, haciendo que todavía exista una corriente por Q1, lo cual me dice que Q1 no se lleva el manejo por corte, sigue estando en activa. Y sigo procediendo con varios análisis. Aquí me voy a encontrar con algo. Si la corriente por el transistor Q1 es 1.8 miliamperios y sé que la corriente por Q5 no se ha movido, siguen siendo 4 miliamperios la de polarización, yo puedo afirmar sin lugar a dudas que la corriente por este otro emisor, el de Q2, es de 2.2 miliamperios. Es la corriente que baja por Q2, exactamente la misma corriente que baja por aquí, 2.2 milis. No obstante, estos cálculos hay que tener en cuenta que puede haber unas ligeras variaciones dadas las aproximaciones que se están tomando. Sigo con mi análisis. Algo importante que revisar, devolviéndome un poco, M2 le he calculado los voltajes de drain, de source, me hace falta encontrar el gate. Tengo que la corriente del transistor M2 es igual a 5 miliamperios, la corriente de drain source del transistor es igual a 5 miliamperios. Por definición, sabiendo que está en región de saturación, esta corriente es igual a K sub n medios por el voltaje efectivo del canal al cuadrado. K sub n medios es exactamente igual a 5 milis, de manera que yo aquí ya puedo ir despejando. 1 es igual a voltaje gate source menos V threshold al cuadrado, por tanto voltaje gate source es igual a 1 más voltaje de threshold, es decir 3 voltios. Con eso ya puedo afirmar el voltaje del gate cuánto vale. Todo esto se hace más de C. Si el source vale menos 2.2 voltios, el gate entonces vale 0.8. voltios. Aquí puedo hacer una siguiente comprobación. El voltaje del drain del transistor M2 es igual a 0. El voltaje del gate es 0.8. Por tanto, el voltaje drain gate es igual a menos 0.8. Y esto es mayor que menos V threshold, que es de 2 voltios. Confirmo entonces que el transistor M1 no tiende a triodo. Perdón, no está en triodo cuando el transistor M1 está en el límite entre saturación y corte. Aquí es donde aparecen algunas pequeñas diferencias dadas los valores que he estado tomando en cuanto a cifras significativas. Por ejemplo, la corriente sobre esta resistencia de 5K
me daría exactamente 2.16 miliamperios, 0.8 menos 10 sobre 5K, redondeando son 2.2 miliamperios, que son exactamente estos 2.2 miliamperios que viajaban por el emisor. Si hubiese tomado todas las cifras significativas y no dos como estoy haciendo en este caso, me habrían dado algunas diferencias. No obstante, siempre se sugiere trabajar máximo con dos cifras significativas, dado que los valores de los transistores y la tolerancia a las resistencias absorberían esa precisión. Difícilmente con transistores discretos se puede lograr precisiones más altas que dos cifras significativas. Bueno, con esto sigo, me hace falta revisar qué pasa con el transistor Q2. Yo he dicho que él tiende a saturación. Por tanto, tengo que revisar su característica colector-emisor. O mejor, que su voltaje, en este caso emisor-colector, sea mayor que 0.2. He encontrado el voltaje de emisor, de colector, perdón, que es 0.8 voltios. Todavía no he encontrado el voltaje de la base ni del emisor. Sin embargo, ya tengo datos suficientes, porque el voltaje del colector de Q5 no se ha movido en AC. Siguen siendo 2.7 voltios, como lo dieron la polarización. Tengo una corriente de 2.2 miliamperios sobre esta resistencia, de manera que eso me causa una caída de 0.1 voltio, de forma tal que yo puedo decir que el emisor de este transistor es de 2.6 voltios. Por tanto, la base es de 2 voltios. Todo esto es AC más DC, dado que entre emisor y base hay una juntura modelada como una fuente de 0.6 voltios. Con solo el voltaje de emisor ya puedo comprobar que el voltaje de emisor es 2.6 voltios menos el voltaje de colector, que es 0.8 voltios. Esto sigue siendo mayor que 0.2. Por tanto, ya he podido también comprobar que el transistor Q2 no está en saturación, justo en el límite del transistor M1, el límite entre corte y saturación. Con esto ya comprobé todo mi supuesto. Efectivamente puedo afirmar que quien se lleva el manejo es el transistor M1, puesto que todos los demás transistores siguen en región activa o región de saturación cuando el transistor M1 está en el límite. Mientras hice la comprobación, también encontré algunos valores de voltajes y corrientes, pero aún no he respondido a la pregunta de cuál es el manejo del circuito. Es decir, qué pasa con V sub 0.1, o qué pasa con V sub 0.2, o qué pasa con la entrada diferencial. Me hacen falta hacer algunos pequeños cálculos todavía. Los cuales incluyen los voltajes de los condensadores. Yo tenía que en polarización la base de Q1 eran 2 voltios. Y eso significa que sobre el condensador tengo una caída de potencial de 2 voltios y lo he modelado como una fuente de 2 voltios, dado que Vin1 lo estoy definiendo como 0 en DC. Lo mismo va a pasar sobre este otro condensador, que también su base es igual a 2 voltios, y en el otro extremo tengo 0. La caída sobre este condensador es de 2 voltios. Aquí vale la pena notar un detalle. Yo estoy diciendo que el voltaje en este punto es 2 voltios, justo en el límite, 2 voltios. Si le resto estos 2 voltios sobre el condensador, yo diría entonces que la entrada es 0. La realidad detrás de esto es que la entrada Vin 2 va a moverse muy poquitico y va a causar que el transistor M1 entre corte, puesto que la ganancia del amplificador es alta. No voy a encontrar un valor con alta precisión de cuánto vale Vin 2, dado que las aproximaciones que he realizado. Algo similar me debe estar pasando con el transistor común. La caída de potencial sobre esta resistencia 50 ohmios es también 0.1 voltio aproximadamente. O para ser más preciso, 90 milivoltios. Sin embargo, eso me causa que el voltaje en la base sea de 2 voltios también, aproximadamente. En realidad se mueve muy poquitico.
Es difícil con esta precisión poder encontrar cuál es el manejo estrictamente en la entrada. Sin embargo, en la salida sí puedo decir bastante. Además aquí, el voltaje de sub 0,1, dado que la corriente por M1 estoy en el límite, es 0. El voltaje de sub 0,1 es 10 voltios. Y yo originalmente había dicho que V sub 0,1 en polarización era igual a 7.5 voltios. Decía además que por su tendencia el voltaje V sub 0,1 tendía a aumentar y llegó a aumentar hasta un V sub 0,1 de valor 10 voltios. Aquí hay un movimiento de manejo de 2.5 voltios a la salida en V sub 0,1, es un movimiento apreciable. En V sub 0,2, por ejemplo, también decía yo, en polarización V sub 0,2 era igual a 5 voltios. En este caso bajaba su voltaje, la tendencia decía que el voltaje V sub 0,2 disminuía y me dio que podía llegar a disminuir V sub 0,2 hasta un valor de 0. Es decir, tengo 5 voltios de movimiento en V sub 0,2. Este es un valor apreciable. Si me preguntaran cuál es mi manejo, en V sub 0,1 diría que es 2.5 voltios. Parto de 7.5 voltios de 6 y subo hasta 10. Si me preguntaran el manejo en la salida, V sub 0,2 diría es de 5 voltios. Parto de 5 voltios y disminuye hasta 0 voltios. A la entrada pues tengo un movimiento que sí es relativamente, es bastante pequeño, que por estos cálculos y estas aproximaciones no es apreciable. Pero sí se genera. No es que no se mueva la entrada, sí se genera. Con esto he concluido mi análisis de gran señal para la tendencia del voltaje diferencial aumentando. Invito entonces al observador de este video a hacer el análisis con voltaje diferencial disminuyendo. Con voltaje diferencial disminuyendo. ¿Qué sucedería? ¿Cómo son las tendencias? Los valores de colector, de emisor, de base, del drain, del source, del gate, de todos los transistores. Deberían ser contrarias a las tendencias que me dieron en el caso de VD aumentando. Pero lo invito a que lo revise desde cero, no necesariamente crea que tienen que ir en sentido contrario, sobre todo haciendo el análisis de qué pasa con estos transistores. Hay otro ejercicio que también es importante revisar, y eso lo trataré en un video siguiente. ¿Cómo es el análisis de gran señal? Suponiendo ahora que la entrada es estrictamente común. Aquí supuse que la entrada era estrictamente diferencial. Un siguiente ejercicio va a ser suponiendo que la entrada es estrictamente común.